Hola hermoso Acuario, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot, The Craft Druid Tarot, así mismo se llama esta hermosa serie, Acuario. Vamos a ver todo absolutamente aquello que vendrá hacia ti, algo importante, su cual tu alma necesita saber. También, así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Estoy ahora preparando el mazo Acuario. También quiero desearte lo mejor. Oficialmente hemos entrado en un nuevo mes, marzo, mes tercero del año 2026. Bendiciones, lo mejor para cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias por participar, por tus likes, por tus comentarios y por todo el apoyo que lo brindas hasta este punto a esta actividad. Te lo agradezco en tanto. Vamos a ver ahora, aquí presente el mazo Acuario. Bien, y empezamos con la primera carta. Así como bien observas, estas cartas están así como grandiosas. Empezamos a por ti, Acuario, con la carta del caballo de bastos, ¿ok? Y aquí esta vibración habla de estar completamente preparado, tener el deseo por transformar algo muy necesario en tu vida, Acuario, y al mismo tiempo muy importante. Esta primera carta habla de un momento en cual de seguro de que te estás moviendo, ¿ok? Estás moviendo algo, estás como teniendo una acción que va a ser muy esencial para ti y para todo aquello que tú tienes como intención en tu camino a partir de ahora. Empezamos tu lectura, Acuario, con la conexión fundamental y de importante a través del elemento fuego, que representa en este caso para ti el impulso, algo que va a ser de tu total interés. Es como que dentro de ti, Acuario, percibes de que ahora será el momento adecuado para los cambios, para la transformación, para todo aquello que tú deseas manifestar en tu camino a partir de ahora. 7 de Pentáculos, Acuario, wow, qué cartas, la que verdaderamente las tienes. Y lo digo así de esta manera simplemente porque esos pentáculos, yo no sé si tú los puedas observar al interior de esta hermosa carta, pero aquí hay como un sol que apenas se puede observar que aparecerá en tu camino. Los pentáculos están en esta zona que representa como que cada una de esas cosas y de esas circunstancias de tu camino se van paso a paso como a arreglar, ¿ok? Eso significa un proceso, puede representar circunstancias según como justamente yo puedo observar al interior de esta carta, en cuanto podemos ver de que tú te encuentras, Acuario, en un punto esencial de hacer algo, de realizar algo impresionante, positivo en tu camino. Y vamos hasta este punto a sacar otra carta más, a ver qué es lo que ocurre. Tenemos aquí al 2 de oros, 2 de pentáculos. Wow. Eso es lo que pasa, eso es lo que prácticamente ocurre en base al caballo de bastos, en cuanto uno tiene ganas y uno siente esta canalización poderosa de extender todas sus posibilidades en este presente, visto de que en el 7 de pentáculos respectivamente es una de las vibras que habla de experiencias, de circunstancias, de todo absolutamente aquello que tú, Acuario, lograste aprender, ¿ok? En el 7 de pentáculos aquí se encuentra como si fuese todo tu conocimiento, como si fuese exactamente para que tú te hagas una pequeña idea, una herencia, ¿ok?
En este caso, las herencias pueden ser desde varios puntos de vista, pero cualquier cosa que hacemos, eso se va a poner a cada uno a nuestra herencia, como en este caso a tu propia herencia. Después traes contigo el 2 de pentáculos, que en cuanto sale esta carta para ti, Acuario, representa las múltiples posibilidades que se presentan en el próximo futuro, a cual yo estoy percibiendo de que tal vez para ti durante un cierto periodo de tiempo no vas a querer en absoluto tal vez esforzar de cualquier manera las cosas. Entre esos 2 pentáculos, mientras se puede presentar alguna situación que te deje pensando, Acuario, y a querer descubrir realmente cuáles son aquellas circunstancias de vida que tú realmente quieres realizar a partir de ahora en tu camino. Por eso ahora es necesario en el 2 de pentáculos para que vayas a guardar a tu interior con mayor atención posible. Y otra cosa cual se me transmite en este momento es que cualquier cosa que tú elijas, de seguro que va a ser algo que sirve para tu persona, para tu crecimiento, para tu propia evolución, porque yo lo sé que tú, Acuario, creciste con esta mentalidad, crees en las energías, crees en las manifestaciones, crees en las cosas que son esenciales. Vamos a sacar 3 cartas más. 2 de copas, la carta del amor. Aquí hay un mensaje que llega por ti, Acuario, y que viene muy fuerte conectado con el plano amoroso. En el momento cuando conectamos con el 2 de copas, significa de que vamos a entrar en una fase tan esencial, profunda, a nivel personal, de enseñanza, de descubrir cuáles son tus propias capacidades y sobre todo de que se abre esta única posibilidad en tu camino a cual tú vas a poder compartir todo lo bueno con alguien más. Porque cuando sale el 2 de copas, esta vibración nos habla de la necesidad de compartir, nos habla y nos conecta a esas vibraciones esenciales tan profundas desde varios puntos de vista, exactamente como esta vibración nos los indica en este presente. En base, vamos a ver qué es lo que pasa, Acuario. Caballo de espadas, aquí llega el segundo caballo para ti durante esta semana. Y cuando esto pasa así de esta manera, los caballos traen el símbolo de los cambios, se confirma con muchísima claridad de que ciertos eventos que se van a empezar a mover a mayor velocidad posible a por ti, Acuario, llegan con el propósito para cambiarlo todo y para que tú sientas esta fuerza, esa gran valentía con cual se presenta el caballo de espadas. En cuanto por ti tenemos al 3 de copas. ¡Wow! Vamos a tener un real progreso, Acuario, según como estas vibraciones nos los indican en este presente. En el momento cuando conectamos con el 3 de copas, representa de que a lo personal, las cosas con la persona con cual tú vas a empezar algo, en el 3 de copas, significa de que vas a conocer evolución. Esa pareja pasa a otro nivel. ¿Okay? Si se trata, por ejemplo, de la cuestión amorosa, hay los 2 caballos para ti, Acuario, que en el momento cuando suelen entrar en una lectura, traen siempre el símbolo de algo que aparece, de algo que se pone en movimiento y de que de cualquier manera pasa algo que incluso te va a sorprender a ti, tal vez más rápido de lo que tú puedas imaginar.
Porque tú imagínate, Acuario, tú estás en este momento en el 7 de Pentáculos y eso está como dando el resultado claro de que tal vez, entre otras cosas, tus planes en este momento sean como un poco bastantes diferentes en tu camino, pero pasa algo a un tiempo de fechas muy claras, marcadas por el 2 de Pentáculos, que eso representa aquello que tú manifestarás, todo absolutamente aquello que tú tendrás en tus propias manos, el modo como tú sabrás gestionar, y ya después te llega la respuesta en lo personal para ti, Acuario, junto con la persona que tú la puedes observar al interior de esta imagen. Esta persona que pudiese tener la conexión fundamental con la persona de tu interés, o por ejemplo, si tú eres un acuariano soltero en este presente, tienes que saber de que aquí sale alguien que está completamente preparado por entrar en tu camino, con cual tú vas a tomar y con cual tú vas a empezar a tener un contacto. Y aquí se ve como que vais a pasar a los dos en una importante fase de conocimiento, enamoramiento, de la aceptación, del compartir, de descubrir cosas, de descubrir también de que tenéis muchas cosas en común. Y desde aquel punto, el caballo de espadas dice: todo va a ir rápido, todo se va a acelerar. Sientes también, Acuario, de que no hay en absoluto nada de lo cual perder. Y ya después te sale el 3 de copas, que esta vibración habla de expansión, cambios, alguna invitación, algún evento, tal vez en tu familia, por lo cual te estás preparando muchísimo en este presente. Está claro de que, por ejemplo, a lo personal, Acuario, todo está por transformarse en tu camino, y aquí hay la carta del renacimiento. Número 20, que representa en este caso al ángel del juicio. Aquí la imagen que tú ves al interior de esta vibración está así como un poco diferente, pero se ve con mucha claridad de que hay el símbolo de la trompeta, tenemos el niño, tenemos aquí, a diferencia es que tenemos el conejo, y que el conejo es con muchísima claridad el símbolo de la fertilidad, o incluso el símbolo de la prosperidad, en general de la abundancia. Y el conejo representa aquello que uno supera, ¿ok? A ser más receptivo, más atento, más atenta. O sea que aquí hay definitivamente con claridad un renacimiento concreto que se da con esa carta con número 20, el renacimiento a por ti, hermoso Acuario. Querido Acuario, ya vamos a continuar en este momento a través del oráculo de lo divino femenino. Voy a transmitirte tus palabras del poder durante esta semana. Ahora, si tú conectas con las palabras del poder, si tú consideras que pueden ayudarte y que son importantes para ti, puedes hacer lo siguiente: notarlas sobre un papel, anótalas sobre un papel con un boli. Repítelas las veces que tú puedas considerar, Acuario, necesario durante esta semana, o si no, también aquí mismo en los comentarios. Lo más importante es que quede eso como un gran sello de todo absolutamente aquello que tú lograrás a obtener. Y aquí te salen dos cartas, así como tú pudiste ver. Las vamos a tomar juntas. Primero se presenta en tu camino la poetisa Safo. Amo cada centímetro de mi cuerpo y amo a las mujeres de mi vida intensamente. Vara Yoguini, la esencia de todos los Budas. Tengo el poder de hacer que cada momento sea sagrado. Todo es, Acuario, material para mi liberación. Ok, observa nada más esas dos vibraciones, esas dos energías
fundamentales, muy importantes. Y ahora vamos a seguir a través del oráculo del destino sagrado, Acuario. Vamos a preguntar, me concentro. También otras veces abrí este oráculo por ti. Ya tenemos aquí 2 cartas que salieron. Estoy muy segura de que te va a gustar este oráculo, Acuario, que te vas a identificar y que este oráculo simplemente va a revelar cosas que tú en este momento estás ahora por integrar, querer entender y tener que integrar más en tu camino. La carta de la acción, la carta del camino. Aquí tenemos al unicornio. Observa con gran atención, observa con gran claridad todo, absolutamente aquel lo que se presenta en tu camino a partir de ahora. El unicornio, cuando sale, trae el símbolo de algo que empieza a retomar como un rumbo completamente distinto, ¿ok? Tu propio rumbo. Incluso si se trata, por ejemplo, de alguna tormenta o incluso de algunos pensamientos así como un poco desequilibrados, el unicornio cuando aparece es el símbolo muy claro de que todo está captando una mejor energía, tú empiezas a ver la luz y después te sale, Acuario, la carta de la acción, según como tú puedes observar. Aquí hay algo que de repente está como tomando una dirección fuerte, impresionante, extraordinaria. Tenemos la carta de diligence, que en este caso de las novedades, noticias. Estás por recibir noticias, según como esta vibración nos los indica en este presente. Y después tenemos aquí la carta del leadership, en este caso que justamente presenta la vibración más esencial desde varios puntos de vista, según como vemos ahí al interior a por ti, Acuario, de esta vibración, leadership, lo que está verdaderamente preparado a por ti, aquel lo que ya se puso en camino y solamente toca para que tú puedas verlo hecho completamente realidad, aquel lo que está completamente destinado a por lo cual eres completamente destinado, porque en tu destino está por alcanzar esa vibración, la del leadership, ¿ok? Vemos el oso polar que representa de que su habitado natural, esencial está en las zonas frías, ¿ok? Cada animal tiene su propio habitado adecuado para su vivencia, sobrevivencia y para poder procrear y para poder desarrollar. Y digo esto porque aquí se ve como que tú prácticamente a través del oráculo del destino sagrado parece que tú mismo, Acuario, vas a ser llevado a través de todas las cartas que vienen a ser marcadas en este presente hacia una zona adecuada para que realices o para que tú mismo te puedas realizar de la manera exactamente así como tú lo pides, como tú lo deseas. Querido Acuario, he llegado al final de esta lectura semanal. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias, como siempre, por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, hermoso Acuario.